tema que creo que es un tema que nos llega a todos de alguna manera y en algún momento de la vida, esto de reinventarse, esto de necesitar pararnos a pensar qué es lo que verdaderamente queremos hacer. Y muchas veces a lo largo de la vida venimos haciendo determinada cosa, venimos actuando de una manera o teniendo la vida de una determinada forma, y llega un momento en que empezamos a tener una sensación de incomodidad, hay algo que no me termina de cerrar. Es como si tuviéramos puesto un pantalón 2 tallas más chico y quisiéramos entrar en un molde que no nos llena, no nos queda bien, no nos queda cómodo. O por ahí ni siquiera sabemos qué es lo que nos tiene con esa incomodidad que no podemos encontrar que no lo sabemos. Y a veces eso nos angustia, nos paraliza, nos da bronca, y a veces tenemos bronca acumulada y no entendemos muy bien por qué. Entonces, esos son los momentos en donde tenemos o necesitamos decir, bueno, a ver, paremos, salir de esa locura, de ese automatismo en el que estamos, ese permanente correr con obligaciones, llenarnos de cosas, cursos, cosas, estudios, trabajo. Nos llenamos cada minuto del día, parece que hay que justificar cada minuto del día con alguna actividad para que tenga sentido la vida nuestra, ¿no? Y tal vez estaría bueno darnos un tiempo, parar un poquito y atrevernos a mirar adentro nuestro para indagar y ver realmente qué es aquello que me apasiona, qué es aquello que le da sentido a mi vida, que le da sentido a mis días. O sea, puede ser que hayan cosas que siguen siendo el sentido de la vida, uno puede tener una familia, puede tener hijos, y eso le sigue dando un sentido. Pero de alguna manera la vida va mutando, los tiempos van cambiando, los hijos van creciendo, los hijos se van yendo de la casa, a veces ante situaciones determinadas, pérdida de un trabajo, una enfermedad, ante distintas circunstancias nos encontramos que lo que veníamos haciendo no nos va más, no nos cierra, no lo podemos seguir manejando de la misma manera. Entonces, en ese momento son los momentos que decimos, tenemos que tener la capacidad de decir, paremos, me meto conmigo y empiezo a pensar. Estos procesos de cambio no son fáciles. Hay que aguantarse la incomodidad del proceso de búsqueda. O sea, nada es gratuito. Son pocas las personas que de un día para otro encuentran qué es lo que quieren hacer de su vida y su pasión. O sea, todo lleva un proceso. Y ese proceso no es fácil. Hay que atreverse a ese proceso. Hay que atreverse a indagar en uno mismo. Hay que atreverse a pararse y a meterse con uno, en todo sentido. Entonces, hay preguntas que de repente son las que nos vamos a empezar a hacer en el momento que digamos, a ver, paremos un rato, voy a preguntarme un poquitito qué es lo que quiero. Y entonces empiezan algunas preguntas, ¿no? Como, ¿qué significa una vida apasionada? ¿Qué significa para ustedes una vida apasionada, por ejemplo? Que disfrutes lo que haces, que tengas ganas de seguir haciéndolo, lo que estás haciendo en ese momento, y no que lo hagas por inercia o porque tenés que hacer. No importa el momento, si vos estás con pasión por algo, es como que no existe tiempo, ni cuándo, ni de dónde. Haces un mantenimiento con eso. Exacto. Que te llene el alma. Me siento motivado. Que te llene el alma, que te sientas motivado. Y muchas veces en el andar, en la locura de andar, no nos damos esos espacios de sentir pasión por lo que hacemos las cosas en automático. Tal vez hay gente que le encanta, qué sé yo, cocinar un budín, y el budín lo hace automáticamente, ya casi ni disfruta eso que de alguna manera era su pasión por cocinar o por hacer cosas, y tal vez ni siquiera puede terminar de disfrutarlo, porque está como en esta locura en la que vivimos, ¿no? Creo que en lo que va de estas charlas que venimos compartiendo,
una de las cosas principales es saber parar, poner un stop al automático y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? Entonces, ¿qué significa vivir una vida apasionada? Todas las cosas que ustedes dijeron. La pasión es la forma en que uno vive la vida. O sea, más allá de la cosa que haga cada uno va a tener una pasión diferente. Uno va a tener una pasión, le apasionará cocinar. No necesitan ser pasiones, cosas grandes, enormes, difíciles. Simplemente vivir apasionadamente esas pequeñas cosas que hacen nuestra vida. No sé, a Flor que le gusta la estética, esa limpieza de cutis, hacerlo apasionadamente porque es lo que le gusta. A Vicky que está con sus chicos en el colegio, de repente hacerlo con esa pasión que sabe transmitir. Y a cada uno con esa pasión que tienen, pero siendo conscientes de que lo están haciendo con pasión. O sea, tomar conciencia de eso que estamos haciendo por el gusto realmente y porque amamos hacerlo. Cada uno tendrá, o tal vez necesite descubrirlo todavía, a veces no lo tenemos claro. Entonces, es el trabajo de búsqueda, de buscar aquello que nos puede apasionar y que de repente la vida por ahí nos hizo cambiar repentinamente. Qué sé yo, a veces tenemos un trabajo, nos despiden del trabajo. ¿Sí? Me pasó. A partir de ahí uno entonces tiene que pensar, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer? Por ahí venimos haciendo durante años la misma cosa, trabajando en un mismo lugar, haciendo una misma rutina, haciendo una determinada actividad a la cual estábamos acostumbrados. Y te encontrás sin eso. Puede ser también el caso cuando los hijos se van de la casa y de repente te tenés que replantear y decir, ¿cómo? Yo ahora esto que era tan valioso, que yo hacía durante tanto tiempo, viste, tenerles la comidita, alistarles las cosas, por ahí, o sea, hay que poner la pasión en otro lado, hay que rediseñar, redireccionar ese lugar a donde estoy poniendo la pasión. Entonces, es el espacio que nos tenemos que dar para poder encontrar esa pasión que tanto nos da sentido a nuestra vida. Porque lo que nos da sentido a la vida y lo que nos hace sentir felices es cuando vivimos con pasión. Sea la que sea lo que sea, pero con pasión. Eso es lo que nos hace vivir con alegría, ¿no? Siento que mi vida tiene un objetivo, como les decía, a veces teníamos un objetivo que había sido de una manera hasta un determinado momento, pero llega un momento en donde ese objetivo lo tengo que cambiar, tengo que poner ese objetivo en otro lado. Hay veces que eso es claro y hay veces que nos cuesta encontrarlo. Entonces, este es el camino, el reinventarse es el camino y el proceso a encontrar aquello que nos apasiona, ¿no? Estoy en el lugar donde quiero estar realmente. ¿Qué cosa que dependa de mí puedo hacer para cambiarlo? Cuando sentimos una incomodidad, la incomodidad y nos plantamos a preguntarnos qué es esta incomodidad que sentimos, esta incomodidad seguramente nos va a plantear o nos va a poner en un lugar donde vamos a tener que tomar alguna determinación para cambiarlo, ¿no? Entonces, tengo que pensar qué depende de mí para poder cambiar algunas cosas. Porque si ponemos toda la responsabilidad fuera y no somos responsables de lo que nosotros podemos hacer, no somos protagonistas. Entonces tenemos que lograr ser protagonistas de nuestra propia vida y no mirarla de afuera o ponerle toda la responsabilidad al otro. Es más fácil tirarles la culpa al otro, ¿no? Y no hacernos cargo. O sea, decir, bueno, no, por culpa del otro yo no hice tal cosa, pero ¿qué podés hacer vos? ¿Qué depende de vos que podés hacer para cambiar? ¿Qué me lo impide? Son preguntas de alguna manera disparadoras, como para poder empezar a preguntar, ¿no? Abajo la copita de concentración, hay que poner a la izquierda. A la izquierda.
No, a la izquierda del todo. ¿Cuál es abajo? A partir de Acá. Gonzalo. Bueno, entonces, ¿qué significa reinventarse? Después de todo esto que estuve diciendo, para ustedes, ¿qué es esto? ¿Por qué les resuena este tema de reinventarse? Que por algo pensaron, bueno, quiero ir a escuchar esto porque algo me resuena. ¿Qué es reinventarse? Hacer un cambio en lo que no hace habitualmente. Hacer un cambio en lo que no hace habitualmente. tomar una decisión para lograr ese cambio, principalmente. Muy bien, una decisión es una de las primeras cosas que necesitamos. Una vez que nos damos cuenta que algo no nos va, tenemos que tomar decisiones que nos lleven a ese cambio. Y Reencontrarse con cosas que a lo mejor uno tenía guardadas o postergadas, o bueno, y volver a encontrarles, a tomar contacto, y a darles un lugar. Volver a encontrar el sentido, un nuevo sentido de la vida. Perfecto. Todas esas son razones para reinventarse. Como les decía, cuando uno tiene esta incomodidad interna, esta cosa que no me termina de cerrar, nos encontramos en una encrucijada. Y entonces vienen las dos preguntas. ¿Continuamos dentro de lo conocido, dentro de esto que de alguna manera es seguro, aunque no lo sintamos realmente apasionante, emocionante, aunque hasta a veces lo podemos sentir mediocre? O decidimos iniciar un viaje más profundo que nos lleve a un lugar que hoy no conocemos, pero que podemos descubrir y que nos puede llevar a vivir apasionadamente, que por ahí implique cambios que nos cuesten, cambios que generen incertidumbre, generen riesgos, generen algo que no podemos controlar, pero que sí, emociones encontradas, que sí, que no, me animo, no me animo, pero que a la larga, si le damos la posibilidad de aparecer, tomamos contacto con ellas, es como que jugamos un poquitito con esas emociones y les permitimos entrar, les permitimos salir. Bueno, es el primer paso para empezar este proceso de reinvención que muchas veces necesitamos hacer. Decimos que reinventarse es una reorientación diferente, ya sea profesional o personal, de aquello que veníamos haciendo. O sea, simplemente una redirección. No quiere decir que a veces sea necesario cambiar radicalmente todo para reinventarse, pero sí hacer cambios que tal vez modifiquen algunas cosas de las cosas que ya teníamos. Esto sucede en muchos ámbitos. A veces no es cuestión de irse de un trabajo, sino de plantear cosas que podemos hacer diferentes. A nivel pareja, a veces no es simplemente decir, bueno, no va más, sino por ahí es necesario hacer modificaciones que ayuden a seguir. O sea, no es necesario hacer cambios radicales. Hay veces que sí, pero no siempre. Simplemente haciendo pequeñas modificaciones y dándole lugar a esas pequeñas modificaciones podemos ir dándole la forma que necesitamos para sentirnos cómodos y bien, ¿no? Decimos que reinventarse es una actitud frente a las circunstancias. ¿Y por qué decimos esto de reinventarse es una actitud frente a las circunstancias? Porque a veces estamos obligados a cambiar. ¿Y qué nos puede obligar a cambiar? Una calidad de trabajo, una situación externa. Una situación externa. Una situación externa se presenta, como hablábamos en la otra charla, genera emociones. Habíamos hablado de cómo manejar estas emociones para no quedarnos pegados en emociones que no nos resultan productivas. Y frente a estas circunstancias, poder elaborar un cambio, ¿no? Muchas veces, es como les decía antes, se despiden del trabajo
bueno, a partir de ahora, ¿qué hago conmigo? Personalmente a mí lo que me pasó fue que a partir de que me despidieron del trabajo, dije, bueno, ahora tengo el tiempo para poder hacer esto del coaching que siempre me interesó. Y entonces empezar a meterme en un tema diferente. Y después una cosa va trayendo la otra, pero hay que hacer el primer movimiento, ¿no? La acción, hay que pasar a una acción. Esa acción es la que te permite empezar a reconocerte en esas pequeñas acciones que vas haciendo en función de llegar al objetivo que te pones. A veces ni siquiera es claro el objetivo, simplemente caminamos, pero el estar caminando quiere decir que estamos vivos. Vamos a llegar a algún lado, aunque no lo tengamos todavía claro. No importa, hay que bancarse esa incomodidad de no saber, de esa incertidumbre, no sabemos muy bien a dónde, pero bueno, camino a algún lado. Y un cambio se va a producir seguro. Y un cambio siempre se va a ir produciendo. Lo que pasa es que a veces no lo podemos tener claro todo el tiempo, de antemano. Ese es uno de los grandes errores del aprendizaje. Cuando uno quiere tener las cosas claras todo el tiempo. Y entonces nunca vas a atreverte a arriesgar nada. Porque está la necesidad de tener las cosas claras, de tener las cosas bajo control, que eso no te permite seguir adelante. Decimos que reinventarse es evolucionar, es obtener una mejor versión de nosotros mismos, porque después de todo proceso de búsqueda, de toda transformación, que muchas veces nos cuesta, que muchas veces nos genera incomodidades, esta cosa de que no encontramos bien lo que queremos, a medida que lo vamos encontrando, nos vamos sintiendo mejores en todo sentido. O sea, una vez pasada esa tormenta, nos vamos sintiendo mejores con nosotros mismos. Y vamos empezando a mirar como de lejos aquella etapa de incomodidad y de perturbación y de esta cosa que no podíamos encontrar que era lo que queríamos. Pero hay que tener paciencia en el proceso. Muchas veces no nos tenemos paciencia en los procesos de búsqueda. La señora Flor que se lo decía todo el tiempo. Paciencia en los procesos de búsqueda. A veces somos muy ansiosos con nosotros mismos, no nos bancamos la incomodidad o las frustraciones que por ahí se nos presentan en el camino, ¿no? Porque por ahí nos proponemos algo y no nos sale. Y bueno, hay que pasarlo. Por ahí no te salió esta, pero te sale la próxima. Pero hay que tener lo que llamamos resiliencia, que es esa capacidad de adaptación frente a las circunstancias que nos son adversas, ¿no? Salir de la zona de confort, esta zona de confort de la que tanto hoy se habla, ¿no? Es esa zona de confort que nos atrapa y nos hace creer que estamos cómodos en una incomodidad permanente, porque estamos comodísimos, pero en el fondo de nosotros mismos estamos aplastados, no nos encontramos, no estamos cómodos realmente, a pesar de ser la zona de confort, pero es la zona segura, es la zona que conocemos. Cualquier paso fuera de esa zona de confort es salir a lo que desconocemos, es a lo que tenemos que aprender. Entonces eso requiere una energía de parte nuestra, un compromiso de parte nuestra, que tenemos que estar dispuestos a querer darlo. En arriesgar. Cuando nos reinventamos cambiamos, no es simplemente cambiar una actitud, porque las actitudes se cambian pero no se sostienen muchas veces. Entonces, estamos hablando de que es cambio de conducta, de comportamientos, de situaciones que las mantenemos en el tiempo y eso genera un nuevo hábito. Las cosas, los comportamientos, las conductas que logramos sostener son las que van a hacer cambios realmente en nosotros, no un cambio de un día, sino aquellas que sostenemos, ¿no? Y una cosa muy importante, cuando queremos reinventarnos, tenemos que enfocarnos en lo que queremos realmente, no en lo que tememos. Porque cuando a veces nos atrevemos, tenemos un atisbo de atrevernos a pensar en qué queremos hacer, es tal
el miedo que nos causa, que nos olvidamos del objetivo de lo que nos gustaría tener. Y justamente de eso se trata. No nos enfoquemos en lo que tememos, porque si te enfocas en lo que temes no vas a hacer nada, no te vas a mover. En cambio, si no dejas de perder de vista ese objetivo al que querés llegar, eso sí podemos llegar a lograrlo. Porque el verlo, el imaginarnos, el visualizarnos cumpliendo eso que queremos tener, nos va a hacer, nos va a ayudar para poder lograrlo, ¿no? Tengo un cuento a raíz de esto de las circunstancias de la vida, ¿no? Que nos hacen que nos hacen tomar distintos caminos o nos plantean o nos fuerza a tomar distintos caminos, ¿no? Este es un cuento de un labrador, está tomado del libro de Anton de Melo, Sadhana, un camino de oración, y habla de la buena suerte o la mala suerte, quién sabe. Muchas veces las cosas se nos presentan y nuestra primera reacción es qué mala suerte tuve, pero esta es la más... Bueno, les voy a contar un pequeño cuento. La historia china habla de un anciano labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Un día, el caballo escapó a las montañas y cuando los vecinos se acercaron al labrador para condolerse con él y lamentar su desgracia, el labrador les replicó: mala suerte, mala suerte, quién sabe. Una semana después, el caballo volvió de las montañas trayendo consigo una manada de caballos. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte. Este le respondió: buena suerte, mala suerte, quién sabe. El hijo del labrador intentó domar uno de aquellos caballos salvajes. Cayó y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así el labrador, quien se limitó a decir: mala suerte, buena suerte, quién sabe. Una semana más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, le dejaron tranquilo. ¿Había sido buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Todo lo que a primera vista parece un contratiempo puede ser un disfraz del bien. Y lo que parece bueno a primera vista puede ser realmente dañoso. ¿Cuántas veces ante la primera impresión de las cosas decimos qué mala suerte? Y yo pongo nuevamente este ejemplo del tema de cuando te despiden de un trabajo. A veces puede ser realmente en el primer momento, no podemos ver otra cosa que qué mala suerte. Hay momentos en que nos es casi imposible poder visualizar que puede haber algo mejor. Y cuando alguien te quiere decir, bueno, seguramente hay algo mejor para vos, no queremos ni escuchar ese consuelo, ¿viste? Que lo querés mandar al cuerno al que te lo dice. Pero es la realidad, muchas veces, generalmente siempre, las cosas no suceden para algo. Y generalmente que viene otra situación que seguramente vaya a ser más beneficiosa para nosotros. Yo no estaría haciendo esto si no me hubieran echado de aquel trabajo, lloré cuando me echaron. Bueno, y así habrá muchas situaciones. A veces una desgracia hace que uno vaya y encare su vida de otra forma. El diagnóstico de una enfermedad, la pérdida de un ser querido, situaciones que no son realmente agradables y que seguramente sean difíciles, un divorcio, una separación, y todo eso hace que de alguna manera redireccionemos nuestra vida hacia otro lugar, pero que a la larga termina siendo que descubramos esta pasión, esta emoción por aquella nueva cosa que ni siquiera imaginamos que podíamos llegar a disfrutar o a querer hacer, ¿no? Y después otro tema, ¿qué necesito para reinventarme? ¿Qué necesito? Abierto a nuevas cosas.
estar abierto a nuevas cosas, fundamental. ¿Qué otras cosas necesito para reinventarme? Imaginación. Imaginación, totalmente. Voluntad. Voluntad. Soportar la incertidumbre. Soportar la incertidumbre. Todas. Un Y empujón. cada una. ¿Y qué necesito primero que todo? Sentir una incomodidad. Algo que no me está llenando. Y esto es personal, porque de nada me sirve a veces, o generalmente no sirve, cuando queremos decirle al otro, vos tenés que cambiar. El otro muchas veces no va a cambiar en función de lo que vos le dijiste. Uno va a cambiar cuando uno hace el clic con uno mismo. Y es una decisión de cada uno. Muy personal. Muy personal. O sea, nosotros podemos decirle, tenés que cambiar, pero no basta con eso. Es el clic personal lo que va a ser la motivación principal para encarar cualquier cambio. ¿Qué es necesario para reinventarme? Parar y atreverme a estar conmigo mismo. Atrever a cuestionarme. Y es que atrever a cuestionarme significa cuestionarme muchas veces creencias que me limitan. O sea, si yo creí determinada cosa hasta un determinado momento de mi vida, y esto que creí que era así, hoy en día lo puedo cambiar, porque esto me está limitando, no me está dejando seguir adelante y me está limitando. O por ahí me doy cuenta que son creencias infundadas. Qué sé yo, a veces uno mismo, como hablábamos en las otras charlas, nos cargamos algún juicio de algo que nos dijeron, sos un desastre para tal cosa, y cargamos toda la vida con eso. Y por ahí no es así. Lo que pasa es que nunca nos atrevemos a cuestionarnos, a parar a cuestionarnos esa creencia que venimos arrastrando. Nos la cargamos, quedó cómodo. Hasta el momento en que empezaste a sentirte que estabas incómodo, y tal vez si te cuestionas un poquito esa creencia, te das cuenta que no tiene ningún fundamento y te está frenando para seguir adelante. Muchas veces pueden ser exigencias, hemos sido educados en una forma muy estricta, donde tenías que demostrar que eras 10, que eras, o sea, un nivel de exigencia muy alto, y por ahí nos descartamos antes de tiempo, ni siquiera probamos. Entonces, está bueno probarnos, permitirnos equivocarnos. Muchas veces tenemos mucho miedo de equivocarnos, pero es solamente a partir de la equivocación de donde vamos a aprender. Nos vamos a equivocar muchas veces, pero a veces con este miedo de no equivocarnos directamente no actuamos. Entonces nos quedamos en el lugar donde estamos y no nos movemos. Estamos en la zona de confort, súper incómodos, pero en un lugar seguro, donde no tenemos que arriesgar absolutamente nada. Esto es algo muy importante. Tengo que saber reconocer lo que sí tengo. Porque seguramente yo les hago, o alguien te hace una pregunta, decime, haceme una lista de lo que tenés, de lo que sí tenés. Más de uno se va a encontrar pensando y pensando a ver realmente qué es lo que sí tengo. Pero si te preguntan qué es lo que te falta, tenés un choclo. Entonces, es muy importante para poder encarar una etapa de búsqueda que llegue a dar su fruto, digamos, y a poder reinventarnos, concentrarnos en lo valioso que tenemos. Porque a veces buscamos grandísimas virtudes, grandes cosas, y simplemente son pequeñas cosas que nos conforman de alguna forma como la persona que somos. Y todas esas pequeñas cosas son valiosísimas, pero no le damos la mirada que nos corresponde, somos muy duros con nosotros mismos. Es más, a veces buscamos que nos la diga otro, y aunque nos la diga otro, no se lo creemos. O sea, pues somos tan duros con nosotros para creer lo bueno que tenemos, que eso nos pone como un paso para atrás, no nos deja avanzar. Y para poder avanzar tenemos que arriesgar y tenemos que ponernos en una posición de protagonistas de nuestra vida. De nada sirve balconear la vida, como dijo
como bien dijo, le robé la palabra a Francisco, que dijo, no balconiemos la vida. Y es así, seamos protagonistas, tomemos acción, salgamos a hacer algo por nosotros mismos. Si no salimos a hacer algo por nosotros mismos, si no encaramos y probamos cosas diferentes que nos den que nos llenen esa necesidad de contenido que tenemos, no vamos a avanzar a ningún lado. Nos vamos a quedar seguros, cómodos, en la zona de confort, todo conocido, no hay posibilidad de error, esto ya lo conozco, pero en el fondo vacíos con nosotros mismos. Es que ahí está la equivocación, por más que estemos en esa zona de confort, siempre algún error va a haber. Es que vas a estar, si te mantenés en esa zona de confort, no te exige nada, pero te mantenés en un estado de incomodidad permanente. No sé si alguno lo habrá sentido, pero es una sensación, Una chatura. es una chatura y no es agradable tampoco. O sea, uno no se siente conforme y satisfecho con uno mismo, porque sabe en el fondo que necesita hacer un cambio, necesita arriesgar algo y no se está atreviendo. Y eso te genera una frustración. Ahora lo vamos a ver en un cuadrito que les voy a mostrar. Como decía, vos que dijiste, necesitamos apertura para reinventarnos. Porque a veces tenemos que pensar en un camino que no tiene nada que ver con el que estamos haciendo. Un cambio de profesión. ¿Cuánta gente hay que está haciendo un trabajo, una profesión, qué sé yo, es abogado y decide volverse un pintor, no sé, qué sé yo? Está lleno de gente que cambia su profesión. Como aquella película de esta mujer que era una gran ejecutiva y decide dejar todo y cuidar a su hijita y hacer mermeladas en el campo. O sea, todo un cambio que en algún momento de su vida era impensado que pudiera hacerlo. Sin embargo, fue lo que la llenó, o sea, necesitó una situación que le disparó esta necesidad de cambio. Y muchas veces jamás hubiéramos pensado que podíamos hacer esa vida e incluso ser felices en esa vida. Entonces hay que tener mucha apertura para poder imaginarse uno en algo diferente, como acá mamá decía, necesitamos imaginación. Imaginación para darnos la posibilidad de siquiera fantasear con vernos haciendo otra cosa. Cuando a veces nos preguntan, ¿y qué te gustaría estar haciendo? Sí, no se me ocurre. No nos damos espacio ni para pensarlo. Pero bueno, juguemos, y total no le tenemos que decir a nadie nada, jugamos con nosotros mismos. ¿Y qué sería si me invitara a viajar por el mundo? ¿Qué sé yo? Total, con la mente no podemos viajar por donde queramos. Y a veces fantaseando podemos ir descubriendo algo nuevo que nos gusta. Entonces, tengamos apertura para eso. Capacidad para observar y analizar y abrir los ojos a las oportunidades. Porque si a veces estamos en el automatismo de hacer lo que sabemos hacer, esto es lo que yo sé, claro, por ahí hay cosas que podés saber, pero si no te das la oportunidad y la posibilidad, nunca vas a saber que eras capaz de hacerlo. La verdad que yo nunca hablé así delante de la gente, y bueno, la verdad que es algo que me gusta, ojalá que les guste a todos los demás también. Pero bueno, son cosas que son desafíos, porque para mí también esto es un desafío de estar frente, y pienso que para cada uno que empieza a hacer algo nuevo, algo diferente. Seguramente vos pases desafíos permanentemente cada vez que vas a dar una audición. Audiciones, sí, para que te evalúen, a ver si te toman en alguna producción, y por más experiencia que tengas en ese momento, es una adrenalina total y bueno, mucha exposición y todo. Mucha exposición. Mucho vértigo. Sí, claro. Y vos, Flor, que te estás largando con esto nuevo. Totalmente. ¿Qué sentís? Sí, ahora estoy contenta, pero al principio era como el miedo de que se me va mal y si no, Si no les gusta, Claro, por eso, pero es dar el primer paso. Das un primer paso, después viene el otro, y el otro, sin darnos cuenta. Pero es
no poner nuestra mente fuera, no poner la mirada afuera, sino mirar lo que nosotros estamos haciendo. Concentrémonos en lo que nosotros hacemos. Y no miremos lo que logró el otro, porque muchas veces mirando lo que logró el otro nos achicamos. No, mirá lo que logró el otro, bueno, por ahí pasó un proceso igual que el tuyo, y finalmente se tuvo paciencia y lo logró. Vos estás haciendo tu proceso. Entonces a veces el poner la mirada en lo que sucede al lado nos hace desenfocarnos de lo nuestro y de la posibilidad que tenemos nosotros con nosotros mismos, ¿no? De darnos esa posibilidad. Porque ante ver el éxito del otro vos decís, no, yo nunca voy a llegar, no, yo no puedo hacer esto. Pero no, ni siquiera lo intentamos. De cada uno, Y realmente, seguramente que algunos de ustedes, o todos, en algún momento lograron algo. ¿Cuál es la sensación que tenemos cuando logramos algo? de placer, Eso de puede ser satisfacción. Exacto. ¿Y dónde sentimos? Uno se siente Ego. ancho, exactamente. Uno se siente ancho, inflado, ¿no? Y para todo esto necesito hacerme responsable de las acciones que tomo. Si no soy responsable de las acciones que hago, y estoy dispuesta siempre a echarle la culpa al otro, o sea, viviendo, no siendo protagonista, siempre va a haber alguien a quien poderle echar la culpa. Es comodísimo. La verdad que está bueno, yo nunca soy culpable de nada, pero no soy protagonista. El protagonista se equivoca, el protagonista le erra, pero hace. Hace y se equivoca, aprende y sigue adelante, fortalecido porque aprendió algo nuevo, ¿no? Bueno, como decíamos, necesitamos imaginación, creatividad, generar nuevas estrategias. A veces el modelo que estamos teniendo hasta ahora no nos sirvió más. Entonces, a ver, a partir de ahora, para lograr esto que se me ocurre que quiero hacer, ¿qué pasos necesito ir haciendo para poder llegar a ese objetivo? ¿Qué necesito? Entonces, empezar a diagramar. Y yo les recomiendo usar mucho lápiz y papel. Nadie va a leer lo que ustedes no muestren. Ustedes lo escriben para ustedes mismos cuando van en el subte, cuando van en el colectivo, en algún momento. Les agarran la angustia, les agarra la inquietud, papel y lápiz. Y pongo. Yo les puedo asegurar que a veces uno escribe cosas, ponerle un momento que uno se levantó con la autoestima por el piso y ese día escribe todo lo que siente, léelo 2 semanas después o a la semana después. Y a veces uno no se puede reconocer que uno escribió eso, porque son estados de ánimo. Pero si logramos sacarlos, y así como podemos sacar lo negativo, podemos escribir aquello que podemos llegar a desear, empecemos a fantasear. A ver, ¿qué me gustaría? Hagamos una lista de 15 cosas que me gustaría hacer, que me gustaría poder lograr en mi vida. Y esto va a ser uno de los pasos después, como una buena tarea para practicar, que después les voy a comentar cómo se hace. Necesitamos flexibilidad y elasticidad. ¿Por qué? Porque si nos mantenemos rígidos en el lugar que veníamos teniendo, no, yo de acá no me muevo, no, yo esto no puedo, no, yo esto... No te das ni... Tenés que ser flexible, incluso flexible dentro del cambio, porque por ahí estás empezando a hacer un cambio y surge algo inesperado que tal vez te haga redireccionar una vez más ese camino que estás haciendo. A veces decís, bueno, no, está bueno este cambio, pero si le agrego tal cosa va a ser mejor. Bueno, hay que tener esa apertura y esa flexibilidad para poder ir cambiando y moldeando el camino a medida que vamos andando. Como dice Serrat, se hace camino al andar. O sea, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es así, a medida que vamos caminando, vamos haciendo nuestro camino. El camino no está hecho, el camino hay que ir haciéndolo. Y la única manera es dando el primer paso y arriesgándonos a ese lugar que no nos resulta conocido, que nos desafía, que nos genera un riesgo, que nos genera miedo, pero podemos con él, convencernos de que podemos con él.
es fundamental tener resiliencia, aceptación y desafío. Resiliencia para lograr superar las circunstancias adversas de la vida, y cuanto más velocidad, cuanto más tengamos esta capacidad desarrollada, más fácil nos va a ser pararnos para poder seguir. Y la aceptación es aceptar las cosas que la vida nos presenta, porque si reniego contra cosas que no se pueden cambiar, lo único que me va a traer es un resentimiento, que no me va a ayudar a nada. Entonces es aceptar, hay situaciones que no se pueden cambiar, que están, que son, y que depende cómo nosotros nos paremos frente a esa situación, es como nosotros vamos a poder encontrar una posibilidad para seguir adelante. Vale, apreté algo que no tenía que apretar. ¿Y qué necesitamos? Otra vez, paciencia, paciencia en los procesos de búsqueda, paciencia con nosotros mismos. No nos apuremos, permitámonos que los pasos sean lentos, no pretendamos que los cambios vengan rápido, que las cosas sean, tengámonos paciencia. Cuando te empiece a agarrar la inquietud, respiremos hondo, exhalemos y digámonos paciencia en el proceso de búsqueda. Repítanselo cada vez que les agarre la angustia. Respiren hondo y díganse paciencia en los procesos de búsqueda, que algo se va a ir dibujando. Pero hay que tenerse paciencia. Y otra cosa, sí. No, pensaba que en esto de paciencia, en el momento de búsqueda, pensaba permanecer con esa intención más allá de que las respuestas no vengan rápido. exactamente. Tener la capacidad de permanencia, aunque en ese momento No la veas. no la vea. ¿Cuántas veces uno establece hay gente que monta un negocio y el negocio lleva su tiempo que empiece a funcionar, y en ese momento hay que tener mucha paciencia, porque por ahí si no cerrás todo y decís no, esto no va. Para que empiece a funcionar, no sé, un estudio, una oficina, hay que tenerse paciencia. No solamente en lo laboral, en lo personal, que a veces es lo más difícil, ¿no? En esta cosa en que no terminamos de encontrar qué es lo que realmente quiero hacer, qué es lo que realmente me satisface. Concentrémonos en lo que sí tenemos. Respiremos hondo y tengámonos paciencia. Paciencia en los momentos de búsqueda. Y tenernos confianza. Confianza y espiritualidad. ¿Por qué hablo de espiritualidad? Somos seres espirituales y necesitamos tener un equilibrio entre... acá se los digo. Fundamental, necesitamos voluntad, necesitamos compromiso con nosotros mismos. No es para con el otro, es para con nosotros. Necesitamos perseverancia, porque si no perseveramos, si no nos tenemos paciencia, intentamos, no salió una vez, vuelvo a intentarlo, la cosa no funciona. Necesitamos voluntad, compromiso, perseverancia, flexibilidad, y tenemos que saber abrazar la incertidumbre. Abracémosla, cerrámosla un poquito más. O sea, no tiene por qué ser malo lo que nos trae la incertidumbre, simplemente no la conocemos, pero por ahí está bueno. Entonces démosle un lugarcito a la incertidumbre que nos vence tantas veces, ¿no? Y bueno, les decía lo de la espiritualidad y que necesitamos un equilibrio. Ese equilibrio es la coherencia que tenemos entre mente, cuerpo y espíritu. Somos seres espirituales fundamentalmente. Y lo que quiero significar a través de la espiritualidad es darle un camino espiritual a mi vida, es conectar con nuestra esencia y la búsqueda de nuestro interior, de nuestro ser más interno, más profundo. Conectarnos con nosotros y hacer un camino de autoconocimiento. Esto es fundamental para poder reinventarnos, porque si no nos conocemos a nosotros mismos, es imposible generar algo nuevo. Entonces es muy importante encontrar las respuestas a los para qué, qué sentido tiene este vivir nuestro, ¿no? Y encontrar paz
en esta armonía que podemos lograr. Y esto solo se logra haciendo la pausa, metiéndonos con nosotros mismos, teniendo un equilibrio en todo lo que es lo espiritual, la mente, el espíritu, y conectándonos con nuestra esencia, que está compuesta de valores, talentos, habilidades y las pasiones que tengamos en la vida y el propósito de nuestra vida. Si logramos conectarnos con eso, que es nuestro ser más interno, nuestro deseo más profundo, vamos a estar en equilibrio con nosotros y nos vamos a sentir más en paz en ese proceso. Ya es incómodo el proceso, pero si vamos encontrando cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis valores, qué es lo que quiero mantener, qué es lo que quiero cambiar, vamos logrando de a poco un equilibrio que nos va a ayudar en este proceso. Y después tenemos enemigos a la hora de reinventarnos. ¿Cuáles pueden ser esos enemigos? Miedo, enorme. ¿Qué otro? La desconfianza. La desconfianza, la inseguridad. Está muy relacionada a la desconfianza, ¿no? Porque la desconfianza es la confianza en uno mismo y la inseguridad. Claro. La ansiedad. Y la zona de confort, que no nos va a dejar, nos acompaña siempre, pero tenemos que luchar con ella. De nombre suena bárbaro, porque yo veo zona de confort y parece que te dijeran salón VIP, una cosa así, como en el avión primera, pero no, en realidad está horrible la zona de confort. Parece buena, pero no. Miedo al fracaso. Este es uno de los puntos más terribles que nos frena, que nos paraliza, porque está el miedo, que es una emoción que todos tenemos, porque el miedo, ahora en un ratito se los voy a explicar bien, pero es una emoción que nos protege, porque si no tuviéramos miedo por alguna situación muchas veces no tomaríamos protección. Entonces el miedo es una reacción lógica que está hecha para protegernos. El tema es cuando ese miedo no discierne de las situaciones, se hace enorme y es tóxico y nos paraliza y nos genera distintas reacciones. Entonces estas reacciones nos van a obstaculizar poder llegar a algún lado y ahí es donde tenemos que desarticularlo, ¿no? La emoción de miedo es imposible no tenerla, siempre. Todos tenemos miedo, aún los más valientes, los más osados, todos tenemos miedo. El tema es si ese miedo logra paralizarte o logras atravesar ese miedo y seguir adelante a pesar de él. Porque no quiere decir que no vayas a tener miedo, lo tenés, pero podés ir a pesar de él, ¿no? Es más fuerte el objetivo que el miedo al fracaso. Es más fuerte el objetivo. Por eso es muy importante dónde ponemos el foco, dónde enfocamos. Nunca olvidar de enfocar el objetivo, porque si, como decía antes en una diapositiva, si enfocamos en lo que tememos, no vamos a avanzar. Tenemos que enfocar en el objetivo, no perder, exacto, no perder de vista el objetivo. Y cuando te agarre un viento, y me río con Marinés porque me acuerdo que cuando estaba por casar, yo la acompañaba a probarse los vestidos de novia, y de repente le agarraba así y le decía, te agarró un viento, porque te agarraba los nervios y los miedos del casamiento. Entonces me agarró un viento, me agarró un viento. Porque te aborda así, es como repentino, ¿viste? Estás pensando en, ay, mirá qué lindo esto que voy a hacer, el vestido que voy a... Te ahoga. Y te ahoga y te quedas paralizado. Entonces respiramos hondo y digamos paciencia en los procesos de búsqueda, ¿no? Paciencia, paciencia, y pasa, todo pasa. Se me ocurrió que también lo que puede atentar contra el reinventarnos es
condicionarnos por la mirada externa, es decir, estar, o sea, Totalmente. o sea, cómo los factores sociales externos nos pueden La mirada del otro. La mirada del También los otro. internos, el prejuicio propio. Las creencias Claro, limitantes. tu educación. Nuestras creencias limitantes, juicios Claro, propios y sí. ajenos. Las creencias que tenemos. Y esto parece una frase, pero realmente si uno se toma un rato para pensar, ¿qué creencias tengo que me pueden estar limitando? A veces no nos damos ni siquiera cuenta. Llevamos las creencias por la vida como si fueran propias, como si fueran totalmente reales. En realidad no tienen nada de real. Son totalmente cuestionables, pero le dimos la atribución a esa persona que nos dio persona, educación o lo que fuera, le dimos el poder a eso, le dimos la credibilidad y nos lo creímos. Vamos por la vida a partir de esa creencia, sin atrevernos siquiera a cuestionarnos y cambiar esa creencia. Entonces, las creencias limitantes pueden ser realmente un freno para lograr un objetivo. Atrevámonos a pararnos y cuestionarlas, para saber realmente si están fundadas, si tienen un sentido o no. Eso también con los juicios, los que hacemos nosotros de nosotros mismos, que generalmente son durísimos, nos damos con todos los látigos que encontramos, o los ajenos, que a veces alguien vino y nos dijo algo, y porque le dimos el poder al otro ya nos lo creímos. Entonces, no creamos todo lo que escuchamos, ¿no? Ni nos carguemos todos los juicios negativos, porque los positivos los dejamos a un lado y no los tomamos, no nos lo creemos a veces. Entonces, a ver, ¿dónde ponemos el foco? ¿En lo positivo o lo negativo que nos están diciendo? ¿Mm? Es muy importante el tema de dónde ponemos la mirada. Los enemigos del aprendizaje. Soy así, ¿cuántas veces decimos soy así? No, porque yo soy así. Soy así te deja totalmente sin posibilidad de nada. Soy así, o sea, no existe otra posibilidad para vos. Desaprender lo aprendido. En esto tiene mucho que ver la flexibilidad. A veces estamos en un trabajo que sigue una línea de cómo se maneja un proceso, se hacen las cosas de determinada manera, y viene otro jefe y te hace cambiar todo. Y a veces nos reprobamos mal con el jefe porque no queremos saber nada con los cambios. No queremos desaprender. Tal vez es bueno lo que está innovando, lo nuevo que está trayendo, pero no queremos desaprender lo aprendido. Nos cuesta mucho desaprender y volver a aprender una manera nueva. Entonces esto es muy importante a la hora de reinventarnos, porque tenemos que desarmar toda una forma para volver a grabar una nueva. Entonces es muy importante estar abierto a desaprender lo aprendido. Y no nos quedemos con soy así. Todo soy así puede cambiar. O sea, no existe un soy así. Fui así hasta ahora, pero a partir de hoy puedo ser diferente, ¿no? Querer tener todo claro todo el tiempo, esto era lo que habíamos hablado hace un ratito, y la impaciencia, como decía Estela. Las emociones negativas, tenemos el miedo, como la ansiedad, que también decía, la rigidez conmigo mismo, y los estados de ánimo en los que me meto y con los que transito por la vida a veces sin siquiera darme cuenta, de los que habíamos hablado la otra vez. Los estados de ánimo pasan a ser forma nuestra y no son transparentes. Estamos en ese estado de ánimo y ya ni nos damos cuenta que estamos accionando desde un estado de ánimo medio deprimido, de yo no puedo, de víctima. ¿Cuántas veces nos ponemos en lugares de víctima? Que lo único que hace, creemos nosotros, es estar protegidos, pero es simplemente no atrevernos a arriesgar. Es simplemente eso. La culpa es de otro, yo soy una víctima de las circunstancias de la vida, mira lo que me pasó. También podés hacer. Cada uno
uno de nosotros puede hacer algo a pesar de las circunstancias, o más allá de las circunstancias. No tener confianza en nosotros mismos. Si nosotros no somos conscientes de los propios valores, habilidades, talentos que tenemos, si no nos tomamos el trabajo de hacerlo consciente, de escribirlo, escribamos qué valores tengo, qué cosas buenas tengo, y pongámoslo en tercera persona para sacarnos a nosotros de qué cosa buena, por ejemplo, en mí, qué cosa buena tiene Gabriela para ofrecerle al mundo. Pensemos, pongámonos en tercera persona, a ver si tal vez así es como que podemos hacernos a un costado y vernos desde otro lado. A veces es más fácil mirarnos de esa manera, ¿no?, que sentirnos metidos adentro. Metidos adentro estamos en el medio del bollo y no lo podemos discernir, no lo podemos detectar bien. Lo que hace insoluble la mayor parte de los problemas no es la dificultad del problema, sino nuestra sensación de pequeñez en el momento de hacerle frente. O sea, el problema es el problema, sea grande, chico. ¿De quién depende el poder pararnos de una manera que no sea productiva, que no sea, que nos dé alguna posibilidad? Es de nosotros mismos. Si nosotros nos sentimos pequeños, desvalorizados, sin la capacidad, sin los recursos necesarios, seguro que no vamos a poder. ¿Y desde dónde se arregla eso? Desde la conversación interna, que es esa conversación, como el aviso del pajarito, que tenemos con nosotros mismos y nos decimos permanentemente cosas que nos ayuden, que nos empoderen o que nos limiten. No puedo, no, esto no, con este cuerpo no puedo ponerme tal cosa, no, con esto. Sí, somos nosotros. Nosotros nos limitamos a nosotros mismos. No, pretendiendo a veces hacer las cosas tan perfectas, perfecciones medidas con quién. Tenemos generalmente un sistema de medición tan alto que todo lo que hagamos parece que va a ser horrible. No, hagámoslo. No importa cómo hagamos, accionemos. No importa cómo sale. La primera por ahí no te sale bien, el primer budín por ahí te sale horrible. El segundo te va a salir un poco mejor, al que no le gusta la cocina. Y así con todo. Entonces, es la conversación que tenemos con nosotros mismos la que nos limita, la que nos pone los frenos para seguir adelante. Entonces, prestémosle atención, seamos conscientes cada vez que nos decimos cosas a nosotros mismos, que sean cosas que nos tiran para abajo. Porque es fácil decirlo, tal vez una vez que uno lo escucha, que te lo dicen, por ahí se te hace más consciente y en el momento que te vas a querer decir algo horrible, ay, no, esto lo tengo que tachar, no va. O sea, es el primer paso, ser conscientes. Seamos conscientes de cuántas veces nos decimos cosas que nos tiran abajo para poder subir. Y ahora vamos a hacer un... Sí, vaya. Esperamos, ¿no? ¿Qué es la zona de confort? Estábamos ahí, ¿no? ¿Qué es la zona de confort? Decíamos, era el lugar donde estábamos seguros, cómodos. Zona de confort. Lo que ya conocemos. ¿Qué dice ahí? A ver, La ¿alguna muerte en creencia? vida. Aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida. Zona de confort. Aparente, yo lo diría con más detenimiento, no tan rápido. Aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida. Zona de confort suena... Bien directo. Justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse y no vivir. Es un sacudón, y esto no lo inventé yo, lo encontré. Alguien antes lo pensó por mí.
es la zona de seguridad. Ahí lo que sí sabemos es qué va a pasar. Cada paso que demos vamos a saber a dónde vamos. Y ahí tenemos, en la zona de confort, que es igual al límite de mi experiencia actual, porque es todo lo que yo puedo medir a partir de lo que hice hasta ahora, de lo que sé cómo se hace. Cualquier paso para salir de esa zona de confort es la zona desconocida que va a requerir un aprendizaje. Y ese aprendizaje lo vamos a lograr solamente dando el paso. Por eso es importante tener conciencia de esto, ¿no? De hasta dónde es zona de confort, hasta dónde es que realmente existe algo que diga no, mejor no lo hagan. O sea, hasta cuándo somos nosotros mismos los que nos estamos quedando parados. Yo quiero también un poco en esto de la zona de confort, ¿no? Que hay como una especie de cobardía también, ¿no? De decir, bueno, me acobardo y ya no me animo. Exacto, exacto. En realidad nos estamos quedando protegidos en ese lugar por el miedo que nos genera. Creemos que nos quedamos protegidos, pero en realidad nos quedamos frustrados. Frustrados porque en el fondo de nosotros mismos sabemos que no estamos haciendo eso que queremos hacer, que nos queremos largar a hacer. Entonces, solo nosotros lo sabemos. Es muy interna la cosa, ¿no? Nadie se va a dar cuenta de tu zona de confort. Solamente es uno, pero es esa incomodidad interna que es la que te mueve a reinventarte, que te mueve a necesitar de un cambio. Este cuadrito, ¿eres feliz? Sí, no. Si sos feliz, sigue haciendo lo mismo. Si no sos feliz, ¿querés ser feliz? ¿Sí o no? Si es no, seguí haciendo lo mismo. Pero si es sí, cambia algo. Entonces, las decisiones y las elecciones solo las hacemos nosotros y dependen de nosotros. Nadie va a decidir por nosotros. Somos nosotros los que tomamos la iniciativa de encarar algún cambio. Y de nosotros depende. De nosotros va a depender la felicidad que logremos. ¿Cuál es el diálogo interno que tenemos? Ahí dice, si tuviera alguien que me apoyara, no, claro, pero si tuviera alguien, pero, es inútil, cualquier esfuerzo que hago. ¿Cuántas veces aparecen esas conversaciones? Casi logro mi meta, pero todo se oye muy bien, pero yo no puedo. O sea, alguien te comenta cómo lo puedes hacer y vos dices, sí, bárbaro, todo bárbaro, pero yo no puedo. Y son nuestras contestaciones muchas veces, en conversaciones, por ahí un amigo nos dice, ¿por qué no? Y si intentaras tal cosa, ¿sabes lo que pasa? Que en realidad no es el otro el que te lo tiene que decir, porque es personal. Decíamos que es personal. El clic es interno. Entonces, por más que te digan, si vamos a la psicóloga y te da ideas, o sea, sí, es uno el que se tiene que mover. Ningún psicólogo ni ningún terapeuta de lo que sea te va a dar la respuesta, porque la respuesta solamente la vas a encontrar vos adentro tuyo. Deja de esperar que las cosas pasen. Sal allá afuera y haz que pasen. ¿Cuántas veces decimos, sí, veré qué? Hace algo para que la cosa pase. Veremos cómo vienen las cosas, pero solas no vienen. Solas no vienen. En ese caso estaríamos siendo tan poco protagonistas que estamos dejando que la vida decida por nosotros. O sea, no tomo ninguna responsabilidad. Si me sale mal, la culpa fue de algún acontecimiento de la vida. Yo no accioné con nada. Pero de esto se trata. Dejar de esperar que las cosas vengan solas y que la vida te regale la posibilidad. Salí en búsqueda de esa posibilidad para vos. Entonces, tomemos las riendas y seamos protagonistas de lo que queremos encontrar en nuestra vida. Sal de tu zona de confort. Solo puedes crecer si estás dispuesto
a sentirte incómodo cuando intentas algo nuevo. Porque mientras estamos aprendiendo, no nos sentimos cómodos. Cuando uno quiere aprender una tarea nueva, andar en bicicleta, hacer clase de yoga y nunca lo hicimos, hacer, no sé, cocinar algo y no nos gusta la cocina y además pero queremos aprender, siempre nos sentimos incómodos. Entonces, aguantémonos esa incomodidad. Todo en función de crecer, en función de aprender, en función de salir de ese lugar de inacción en la que estamos metidos cuando estamos en esa zona de confort. ¿De quién depende? Yo elijo. Yo elijo dónde me quedo. Yo elijo dónde me posiciono. Yo elijo desde dónde quiero mirar la vida. Pero entonces, ¿quién aparece? El miedo. Y acá te dice, la barrera más grande hacia el éxito es el miedo al fracaso. O sea, el miedo al fracaso se lleva casi la delantera, te diría. Muchas veces nos encontramos en esta encrucijada de tomar decisiones y decimos fracaso, éxito y el resto de la vida. Porque todas las decisiones las tomamos con un nivel así de carga tan grande. Y a veces podemos mirar la vida con un poco más de liviandad. A veces no son decisiones tan serias, ¿no? Y creo que está bueno esto de ejercer pequeñas decisiones. Hay gente que es muy insegura, o a veces somos inseguros, tenemos épocas de inseguridad, hasta para comprarnos algo de ropa. Dice, tantas vueltas para ver si la remera de este color, o porque que tiene la vueltita, y accionar. Compra una, no importa, no importa, hace algo, pero no te quedes ahí parado, aunque después digas, pucha, la verdad que tendría que haberme comprado la otra, porque seguramente que te lo vas a decir. Pero en ese momento te tenés que contestar, bueno, pero en ese momento yo elegí comprarme esta. Entonces habrá otra oportunidad donde te comprarás la otra, porque será que elijas en ese momento comprarte la otra. Pero no nos quedemos en el lugar sin accionar absolutamente nada. Esa es nuestra cara, ¿no? Que el miedo al fracaso no nos impida comenzar, pero tampoco nos mantenga aferrados a algo que carece de sentido. Porque muchas veces por este miedo de innovar, de cambiar cosas, de generar cosas nuevas, nos quedamos en algo que no nos satisface, ¿no? Entonces está bueno atrevernos. Y para todo eso tenemos que hacer todos los pasos que dimos antes. Y preguntarnos, ¿y si no tuvieras miedo, qué harías? Cuando nos encontremos en estas situaciones medio paralizados, preguntándonos, cerremos los ojos y pensemos, ¿y si no tuvieras miedo? Si el miedo no existiera, ¿qué harías? A ver, ¿a dónde nos lleva esta pregunta? Por ahí nos lleva algún... Si no tuvieras miedo, ¿te animarías a hacer ese viaje que querés hacer? Y si no tuvieras miedo, ¿te atreverías a encarar ese cambio de trabajo? ¿Cómo te ves? Imaginemos, visualicemos, usemos la creatividad para pensarnos en alguna situación así. Acá les decía lo del círculo, ¿no? Aparece el miedo, nos paraliza, no nos podemos mover. Como no nos podemos mover, como no nos podemos mover, así funciona, pero no sé cómo. contra la pantalla. Bueno, como no nos podemos mover, no obtenemos los resultados que deseábamos, porque no nos movimos. ¿Y eso qué hace? Nos frustra. Nos frustramos por el miedo que tuvimos y no accionamos. Y volvemos a tener miedo. Y volvemos a paralizar. Y volvemos a no obtener los resultados que queremos. Y así nos la pasamos en ese círculo permanente que no nos lleva a ningún lado. ¿Cuál es la única forma de salir de ese círculo? Accionando. Comprate cualquier remera, pero elegí una. Y ahí desarmaste el círculo de ese parálisis en la que estás metido. Practiquémoslo con cosas chiquitas, no con cosas grandes.
porque todo, esta capacidad que tenemos para elegir, tomar decisiones, la podemos practicar con pequeñas cosas, no necesitamos, podemos decir, a ver, cada vez que te encuentres, a ver, compro en la panadería pan de pebete o pan flauta, no lo pienses tanto, compra alguno. O sea, toma las decisiones más rápido, no te quedes en la duda, dudando, porque esa duda te lleva a la parálisis. Entonces, después verás, uy, me hubiera comprado el pan de pebete, me hubiera venido mejor. Y bueno, pero en ese momento decidiste comprarte la flautita. Entonces, viste, no lloremos más por lo que no elegimos en ese momento, porque en ese momento la decisión que pudimos tomar fue esa. No demos vuelta para atrás, porque si no nos la pasamos yendo para atrás, decidiendo, como dicen, con el diario del lunes, ¿no? Que es mucho más fácil. Entonces, hay que tomar la decisión en el momento. Las decisiones en el momento llevan siempre una cuota más de riesgo. Por supuesto, no todas serán como el pebete y la flautita, pero bueno. Y ahora quería desarrollar un poquitito más lo que era el miedo. El miedo es, decimos que es, o lo que es una perturbación del ánimo que se produce, y es normal que se produzca, para prevenirnos y protegernos del peligro. O sea, no es negativa la emoción del miedo, es negativa cuando se vuelve tóxico. Pero el miedo, en realidad, es una emoción que nos protege. Si no tuviéramos miedo, a veces iríamos por la vida sin tomar ningún recaudo de nada. Entonces decimos que el miedo es una emoción adaptativa que nos ayuda a defendernos de los peligros externos, nos ayuda a anticiparnos y nos ayuda a superarnos y a crecer. Entonces, si lo miramos de ese lado, el miedo es algo bueno, es una emoción buena de manejar. El tema es cuando el miedo nos ataca y nos ponemos así, como en esa foto, ¿no? Que no podemos optar para ningún lado. Y ahí decimos entonces que el miedo es una emoción tóxica, cuando es negativa y destructiva, cuando es irracional y excesivo. Porque muchas veces cuando estamos con este miedo de parálisis, si nos paramos a pensarlo, es bastante irracional, no siempre tiene lógica, ¿no? No siempre es proporcional el miedo a la acción que queremos hacer, ¿no? Entonces se nos va de dimensión, el miedo se transforma en un gran cuco del cual no podemos salir. Diríamos que el miedo sirve para alertarnos. Exacto. Para la acción, es decir, es una alerta frente a una acción. Exacto. Y el tóxico es directamente no dejarnos accionar, sino que nos paraliza. Exactamente. Nos limita, bloquea capacidades, porque cuando por miedo nos decimos no puedo, estamos bloqueando nuestras propias capacidades, nuestras propias, que por ahí tenemos, pero no le estamos dando lugar a salir, solamente por miedo. Nos limita y nos paraliza. Cuando esta emoción se vuelve tóxica, es necesario aprender a gestionarla, porque si no aprendemos a gestionar el miedo, nos quedamos enganchados en ese miedo y nos quedamos en ese círculo permanente en el que mismo estabas un rato. De acuerdo a la intensidad que tenga ese miedo, se producen distintas cosas. De acuerdo a la intensidad, puede ser un malestar leve, puede ser ansiedad, terror, pánico, puede producir bloqueos, fobia, angustia y terror, de acuerdo a la intensidad que tenga ese miedo, ¿no? Y de acuerdo al comportamiento que nos hace tener ese miedo, vamos a tener tristeza, agresividad, aislamiento, timidez, tensión. Y en esto, cuando yo leía esta parte, me quedé pensando mucho en lo que es esto de la agresividad. ¿Cuántas veces reaccionamos agresivamente frente a algo que alguien nos dice o a una situación, y simplemente que estamos teniendo miedo de vernos reflejados en una situación
es la que estamos teniendo frente a nosotros. O algo que nos dice alguien, que simplemente nos genera miedo de vernos en esa situación que nos están diciendo y reaccionamos agresivamente. O sea, Con tus hijos, por ahí, que les digo, a la noche salen, llegan tarde, o no te avisaron, o se van, y vos en vez de, o sea, si yo por lo menos soy claro, te iba a matar. claro, pero ¿a qué pero te es al lleva? miedo, es por el miedo. Es por el miedo, o sea, lo que parece raro de pensar que una persona que reacciona agresivamente frente a algo es por amor, no, es por miedo. Reacciona así porque es la única manera de alejarse de ese temor que le genera la situación que está frente a sus ojos. Entonces reacciona agresivamente. Y esto es muy común, pero no somos muy conscientes. Y cada vez que alguien reacciona de una manera agresiva o desmedida frente a la situación, y por ahí nos paramos y decimos, a ver, ¿qué fue lo que le disparó esto que le hizo saltar tanto a esa persona? Generalmente es el miedo. El miedo a encontrarse en esa situación. O porque el otro, a través de esa palabra, o de esa frase, o lo que le comentó, le reflejó el miedo propio. Entonces, ahí es donde uno reacciona con agresividad. Y si logramos darnos cuenta de esto, tal vez vamos a mejorar muchas de nuestras reacciones. Cuando nos damos cuenta, a ver, ¿qué me disparó? Y esto es miedo, porque la verdad que lo que me está diciendo es justo lo que yo le temo. Entonces, ahí, por ahí podemos revertirlo. Decíamos que el miedo puede afectar nuestra creatividad, nuestra salud física. Cuántas veces el miedo nos afecta, qué sé yo, que tenemos colon irritable, que tenemos, cada uno Ataque tiene de pánico. ataque de pánico, lo va expresando de distintas formas. El cuerpo siempre expresa el miedo. Los miedos no gestionados no desaparecen. O sea, si no le damos lugar al miedo, el miedo va a seguir estando. Le tenemos que dar un espacio. Sentarlo, darme cuenta de qué Exacto, tenemos que pararnos primero, gestionarlo. ¿Cómo? A ver, ¿cómo podemos pararnos frente al miedo? ¿Lo podemos ver como una amenaza o como una oportunidad? Algo que voy a llegar, es algo nuevo, me genera miedo, pero puede ser una oportunidad para algo. Ahora, si yo solamente lo veo como una amenaza, solamente estoy pensando en lo negativo que me va a producir. Dentro de la amenaza podemos encontrar el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es simplemente la necesidad de controlar todo. Queremos controlar ese futuro que es incierto, que no podemos controlar. Entonces, al querer controlarlo, nos agarra pánico porque es imposible, no lo podemos hacer. Entonces, nos encerramos en ese miedo al fracaso que nos lleva a la inacción, a la parálisis. El miedo al rechazo, la necesidad de ser querido, muchas veces esto en las relaciones de pareja, en esta cosa de no si me rechazan, no si no me quieren, de depender mucho de la mirada del otro para completarme. O sea, nosotros debemos completarnos a nosotros mismos, no depender de la mirada del otro, del pensar del otro para ser completos. Entonces, hasta que nosotros no seamos completos nosotros mismos, no podemos relacionarnos bien con otros. Entonces vamos a sentir ese miedo al rechazo, ¿no? O verlo como una oportunidad que nos va a generar emociones positivas. Qué bueno esto de poder conocer gente, qué sé yo. O sea, es como te posiciona en otro lugar, es como que te llena de entusiasmo, te llena de emoción, desafíos, te entusiasma. Y también es muy importante tener en cuenta el ciclo de pensamiento, emoción y acción. ¿A qué nos referimos con esto? Tomar conciencia, como decía hace un ratito Rose. Tenemos que pararnos y miremos, a ver, ¿a qué le tengo miedo? ¿Tengo miedo? Reconozcamos que tenemos miedo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué me da miedo? Aceptemos que tenemos miedo, porque no lo neguemos si lo tenemos. Y pensemos cuáles son las bases de ese miedo. ¿Es fundado ese miedo?
o me lo estoy agrandando simplemente para quedarme en el lugar de la inacción y justificar que no me muevo. Eso también es otra. Gestionar pensamientos limitantes, identificar toda creencia que nos esté limitando, toda creencia que me esté quedando, haciendo quedar en un lugar de no moverme. Y sentir, ¿dónde siento ese miedo? ¿Qué lo siento? ¿En el estómago, en la garganta? ¿Dónde siento ese miedo que me está paralizando? Tengo un nudo en el estómago, ¿dónde lo siento? ¿Qué lugar del cuerpo me está manifestando este miedo que siento? Y a partir de ahí poder actuar, que significa desapegarse de algo, desapegarse de ese miedo, soltar lastres y avanzar. Sabiendo que uno se puede equivocar, pero el saborcito que uno siente cuando dio ese pequeño paso es tan grande que vale la pena probarlo. O sea, es tanto más gratificante que es muy importante no perder de vista el objetivo, porque es el único, o sea, ¿viste cuando le ponen la zanahoria al caballo? Sigue la zanahoria, bueno, es así, el objetivo es la zanahoria. Si miramos a los costados nos podemos distraer y nos estacionamos por ahí. No perdamos de vista el objetivo. Solo la acción genera resultados. Solo la acción. No existe. Pensamientos ocupan la cabeza, llenan la cabeza de cosas, pensamientos. Pero si te la pasás pensando y no accionás, no haces nada. Solo la acción genera resultados, aunque sea la más mínima acción. Entonces decíamos que las únicas barreras son las mentales, nosotros mismos nos ponemos, tenemos que salir de esa zona de riesgo, y que si queremos alcanzar la excelencia debemos buscar el riesgo. Es la única forma, no hay otra. ¿Y cuál sería la conversación de una persona que va cambiando a una postura de posibilidad? Primero te dice, no lo haré, no puedo hacerlo, pero después de repente dice, quiero hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Trataré de hacerlo. Puedo hacerlo. Lo haré. Y ahí entonces yo puedo. Ya, es un proceso de desenroscarnos de un lugar en donde estamos para poder ir pasando, ¿no? Acá hablábamos de la perseverancia marca la diferencia entre el fracaso y el éxito, porque si nosotros nos damos por vencidos antes de tiempo, eso puede estar marcando nuestro fracaso. Simplemente tenemos que tenernos paciencia en los procesos y perseverar en la búsqueda y no perder de vista el objetivo. Aprender, desaprender y reaprender. Es un poco lo que habíamos hablado antes. ¿Qué es el éxito? El éxito es lo que sentimos cuando logramos aquello que nos propusimos. ¿Y qué sentimos cuando llegamos al éxito? Aclara nuestros objetivos, nos da confianza en nosotros mismos. Para llegar al éxito podemos pedir ayuda y aprender que podemos pedir ayuda, no rendirnos. Si es necesario, comencemos de vuelta, perseveremos, seamos resilientes, tengámonos paciencia. Mira la misma situación desde otros ángulos. A veces parándonos a mirarlo desde otros ángulos lo vemos de otra manera, que por ahí es más solucionable. ¿Cómo nos sentimos cuando logramos nuestro objetivo? ¿Cómo nos sentimos? Está bueno sentirse así. Bueno, yo los invito a que piensen realmente en esto de no perder de vista el objetivo, paciencia en los procesos. Es muy importante el tema de los objetivos. Tal vez esté bueno si por ahí, ahora va a venir un pequeño video, por ahí quieren tomarse un cafecito y después les sigo con esto de los objetivos y cómo diagramarlos.
Ay, un momento. Sería hacer algo que es totalmente distinto de lo que vengo haciendo. No. ¿Eh? No. ¿Qué es para ti reinventarte? Pues para mí reinventarme es volver a sacar dentro de ti las posibilidades que tienes para poder realizar algo nuevo. Sería hacer algo que es totalmente distinto de lo que vengo haciendo. Sería pues, si toda mi vida la estoy dedicando a hacer la misma cosa, pues sería cambiarlo todo con el fin de mejorar. En realidad descubrir lo que ha sido siempre. O sea, parece que inventarse hay que descubrir algo completamente nuevo y en realidad es algo que siempre hemos tenido y que está, como ha dicho hoy alguien aquí, debajo de muchas capas y hay que quitar esas capas para que salga a la vista. Y este año acerca de la reinvención, que es ante la adversidad cómo podemos salir adelante, cómo podemos convertirnos en otra cosa sin dejar de ser uno mismo, que tampoco pasaría nada porque uno dejara de ser uno mismo, o sea que no es grave. Y hemos aprendido un montón de cosas acerca de las experiencias personales que nos han contado y luego de las... Pues he tratado de contar mi historia, mi pequeñita historia, que no es una historia de éxito tampoco, es una historia de superación y una historia de intentar conseguir o hacer cosas diferentes. El éxito siempre digo que está por el camino, que no está en lo que consigas, sino en todo lo que aprendas mientras tanto, aunque fracases. ¿Qué mensaje destacarías de esta